Olá, hermanos, bem-vindos ao Seminário Teológico Talmid. Estamos estudando História da Igreja 2 e em este momento estamos em el estudio da Igreja Reformada. Em este sentido, hoje dia vamos estudar vamos começar estudando respeito a Juan Calvino, que viveu de 1509 a 1564 e é também, juntamente com Lutero e Zwinglio, o grande reformador. Homem que teve uma influência muito grande em toda a Europa, não somente em Suíça, não somente em França, mas podemos dizer em toda a Europa. E o grande legado de Juan Calvino foi exatamente sua obra Las Institutas Cristianas, ou de la Fé Cristiana, aonde estrutura toda a doutrina bíblica, doutrina cristiana, e incluso Calvino é conhecido como o padre de la teologia sistemática, porque ele organizou a teologia, o estudo de la teologia em las doutrinas como conhecemos hoje dia, doutrina de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, de la salvação del hombre, del pecado, etc, etc. Então, este legado intelectual foi algo muito importante que Juan Calvino deixou ao mundo cristiano. Ele era francês, muito estudioso e se convertiu em el ano 1532. Miren que quando ele se convertiu, a reforma já estava sucedendo em Alemanha. Quase 15 anos, uns 15 anos da reforma em Alemanha foi quando Juan Calvino se convertiu. E também se convertiu estudando a Bíblia, assim como Lutero. Foi encarcelado 2 vezes em Paris por atividades evangélicas e seu irmão foi executado. Viajava em França, Alemanha e Suíça predicando o Evangelho, a Bíblia. Conheceu a Martin Bucer, reformador em Estrasburgo. Publicou a primeira versão da Instituição de la Religião Cristiana, ou las Institutas Cristianas, em 1536. A última versão saiu em 1559, 3 vezes o tamanho do original. Então, miren que poucos anos, 4 anos depois de sua conversão, Calvino já estava publicando sua primeira obra e a mais importante de todas. Em 1536, decidiu visitar a França e disposto a radicar-se em Estrasburgo, pero Guilherme Farel le convenceu a quedar-se em Ginebra para ajudar a reformar a cidade que se havia hecho protestante em el ano 1535, aún em los dias de Zwinglio. O Conselho de la Ciudad havia imposto leis estrictas, pero com pouco efeito. Entre os anos de 1536 e 1538, os dois tentaram reformar a cidade, Calvino e Farel, pero foram desterrados e partiram a Estrasburgo, onde Calvino pastoreava uma congregação de refugiados franceses. Ali escreveu seu comentário à Carta de Romanos, se casou com uma viúva e conviveu com outros reformadores. Ginebra caiu em caos e os católicos queriam retomá-la, porque Ginebra havia se declarado protestante ou reformada. Mientras tanto,
los amigos de Calvino habían ganado la dirección de la ciudad. El consejo y el pueblo le suplicaron que regresara a Ginebra. Regresó y ejerció una disciplina estricta sobre la moralidad de la ciudad, establecieron una nueva forma de gobierno y liturgia, un sistema de educación universal, programas de protección para los niños y los ancianos. La ciudad de Ginebra tuvo el privilegio de experimentar una reforma en todos los sentidos y en todos los ámbitos, en todas las áreas, porque Calvino no fue solamente el reformador religioso de la ciudad, de la iglesia. Él también se tornó el gobernador de la ciudad, el político, podríamos decir que él era el alcalde de la ciudad, y hizo reformas en todos los aspectos. Él ordenó que se cerrasen los bares y los locales que no eran buenos, ordenó la construcción de escuelas, la alfabetización de los ciudadanos, incentivó el estudio tanto para los pastores como para los cristianos y el pueblo en general. Creó universidades, entonces hospitales y todo más. Entonces, la reforma en Ginebra fue una reforma de hecho radical y en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque el reformador de la iglesia también fue el reformador de la política en la ciudad de Ginebra. Y los efectos nosotros conocemos hasta el día de hoy, porque Suiza es uno de los países con la mejor calidad en todos los aspectos, de calidad de vida, calidad económica, calidad social, y incluso muchos grandes teólogos salieron de esta ciudad. Lamentablemente hoy día necesita también oír nuevamente el Evangelio, necesita oír otra vez el Evangelio, y la iglesia necesita de un avivamiento, de un despertamiento allí. Pero en ese entonces fue un lugar privilegiado por el trabajo de Juan Calvino. Él estableció la academia, ahora la Universidad de Ginebra. Desde Ginebra, Calvino ejercía una influencia inmensa sobre las reformas en otros países, a través de su correspondencia. Él escrevía cartas y los reformadores en otros lugares, obispos, pastores, creyentes de otros países, de otras ciudades, escrevían a Calvino, y él a través de las cartas orientaba y ayudaba a estos hermanos en otros lugares. Su reputación se manchó al tomar parte en una condena a muerte de Miguel Serveto, un español condenado como unitario por la Inquisición que había escapado de Francia y Ginebra. Unitario era porque él defendía una doctrina que nosotros ya estudiamos anteriormente cuando vimos los concilios. Calvino preparó las acusaciones contra Serveto, y los líderes de varios cantones opinaron que era merecedor de muerte. Lamentablemente, cualquier persona que discordaba de la doctrina tanto de la Iglesia romana y después también de la doctrina reformada, muchas veces era considerado como un hereje. Y lamentablemente los herejes
tenían una única condena, que era la muerte. Y lamentablemente Calvino colaboró con la muerte de este Miguel Serveto, que era considerado un hereje por ser unitario. Calvino abogou por uma forma de execução menos dolorosa, pero não logrou. Esse incidente foi muito lamentável, pero era típico e comum de la época. Calvino desenvolveu o método histórico-gramático de interpretação de la Bíblia, que é a norma entre os reformados hasta la fecha. Então, mais allá de los escritos, de los libros, de la obra que produció, como por ejemplo, ya hablamos de las institutas o de los institutos de la religión cristiana, que es la mayor obra, la más grande obra de Juan Calvino. Él también desarrolló la regla de interpretación hermenéutica, que es la regla, el método histórico-gramático para la interpretación de la Biblia, y esta regla es utilizada hasta hoy día. Es una regla muy importante para la interpretación de la Biblia. ¿Por qué? Porque se acuerden que la interpretación desarrollada por la Iglesia romana fue la interpretación alegórica, que lamentavelmente incluso muitos cristianos que se dizem reformados ou hijos de la reforma utilizam hoje dia. Pero esta interpretação não é efetiva. E Calvino desenvolveu o método histórico gramático para a interpretação, que é muito mais efetivo, muito mais preciso e correto, exato. Então, este foi outro gran benefício que Juan Calvino deixou a la humanidade. Vamos a ver a reforma em el reino escandinavo, que compreendia Dinamarca, Suécia e Noruega. Depois de guerras civis, aceitaram o luteranismo. Desde allá, o luteranismo se extendiu a Estônia, Letônia, Lituânia e depois a Prússia. Então, esses três países que compreendiam o reino escandinavo se hicieron protestantes, aceitaram o 100% da reforma protestante. A reforma em França. A França já tinha bastante liberdade religiosa e o rei era de facto a cabeça da Igreja Católica aí. Aunque a Igreja era romana e o Estado se decía cristiano romano, católico romano, a autoridade da Igreja em França estava bajo el comando del rei de França e não totalmente bajo el comando, el poder del Papa. Existia sistema de patronazgo que redujo tremendamente as morales de lo clero, ou seja, los padres, los clérigos, los obispos, los curas eram nomeados por, podemos dizer, por favores, por apadrinhamento, e não por méritos ou por uma eleição justa. Se disse que solo 10% de los sacerdotes sabiam ler, então, mais allá aún eram totalmente despreparados, leigos, para a função que exerciam. Jacobo Lefebvre predicou a justificação por la fé desde o ano 1512. Miren, antes de Lutero com suas 95 teses. E a corte real estava dividida entre católicos e huguenotes.
Los hugonotes eran los protestantes. ¿Quién eran los hugonotes? Los hugonotes eran los discípulos, los seguidores de um predicador chamado Hugo, e por isso chamados hugonotes. Incluso dizem que era rei Hugo, que se convertiu ao protestantismo e então os seguidores deste rei chamado Hugo passaram a chamar-se hugonotes. E os hugonotes eram muito fortes em França. Podemos dizer que era o grupo protestante mais forte em la França. La reforma avançou especialmente entre os letrados, ou seja, a classe culta, a classe de estudiados, por meio da literatura que saía de Ginebra, ou seja, de los escritos que veniam da parte de Calvino. Em 24 de agosto de 1572, em el dia de São Bartolomé, ou la noche de São Bartolomé, como alguns historiadores dizem, aproximadamente 30.000 hugonotes e quase todos os líderes foram assassinados. Que foi então a noite de São Bartolomeu, ou o dia de São Bartolomeu? Era uma festa católica, uma comemoração católica, e uma das reinas de la França, chamada Catalina de Médici, planificou este massacre contra os protestantes. La gran luta em França era exatamente entre católicos e protestantes. E era uma luta incluso política, porque havia reis em França que eram católicos e apoiavam o catolicismo, e havia reis em França que haviam se convertido ao protestantismo, à reforma, e desejavam que toda a França também conhecera e experimentara a reforma. Então havia esta luta entre reis católicos e protestantes em França, e obviamente também entre grupos católicos e protestantes quanto à la igreja, à la religião. Então Catalina de Médici planificou que em la noche de São Bartolomeu, el dia de São Bartolomeu, os católicos deveriam atacar a los hugonotes em el momento em que que iam a reunir-se para fazer seu culto, sua celebração e massacrá-los. Então, eles foram tomados de surpresa, não tiveram como reaccionar, como defender-se, e morreram mais de 30.000 hugonotes. E uma coisa importante é que isto não sucedeu solamente em este dia, em esta noite. A persecução a los hugonotes seguiu muitos meses mais, com a intenção de exterminar a reforma e o protestantismo em la França. Pero, graças a Deus, não lograram. Depois de guerras civis, Henrique IV, um hugonote que apenas havia escapado do massacre do dia de São Bartolomé, ganhou o trono e se volviu católico. Então, ele era hugonote, era cristiano, protestante, podemos dizer entre comillas, porque quando ascendeu ao trono, ele se hizo católico, se declarou católico e não protestante. Em el año 1598 promulgou el Edicto de Nantes, que dio tolerancia a los hugonotes, quienes empezaron a crecer y prosperar de nuevo. Entonces, los protestantes fueron muy perseguidos en casi todos los países onde
surgiam, floresciam, onde havia pessoas que se convertiam de hecho. En el año 1685, su nieto Luis XIV derrogó el edicto y millares de hugonotes huyeron a Inglaterra, Holanda, Prusia y América. Y así como en la iglesia primitiva o apostólica, las persecuciones no lograron detener el avance de la reforma. Por el contrario, a donde los reformados y los protestantes llegaban, empezavam a predicar e a ensinar a Bíblia como deve ser ensinada e predicada, e muitos se convertiam. Então, as persecuções causaram muitas mortes de muitos cristianos, de muitos servos de Deus, pero também produziram muitos frutos aonde eles chegavam. La reforma en los Países Bajos, que comprendía Holanda y Bélgica, estaban bajo el dominio de España y querían independizarse. Los protestantes eran tremendamente perseguidos. Después de una larga guerra, bajo Guilherme de Orange, ganaron su independencia. Y entonces Holanda se hizo protestante y Bélgica permaneció católica. De los dos países que formaban los Países Bajos, uno se hizo protestante y otro permaneció católico. Pero no podemos olvidar y ignorar que en estos países también hubo incluso guerras civiles por estas questões del catolicismo e del protestantismo. Vamos a ver um pouco acerca de la reforma em Inglaterra. A Inglaterra foi um país também muito importante para a reforma, porque la Inglaterra foi la cuna de las grandes declarações de fé del cristianismo reformado, de las doctrinas del cristianismo reformado e incluso de las misiones cristianas de la reforma. E também la cuna de los avivamientos. El primer gran avivamiento se dio exactamente em terras inglesas. Então, é um país muito importante com relação à la reforma. Bajo Enrique VIII, Juan Tyndale, se acordam de que hablamos de Tyndale, foi um pré-reformador, traduziu a Bíblia ao inglês, produjo el Nuevo Testamento en el año 1525, el cual tuvo mucha influencia y fue matado en el año 1536, condenado, ahogado y después quemado. Enrique pidió al Papa la anulación de su matrimonio con Catalina, la tía de Carlos V, quien tenía al Papa preso, y el Papa se lo negó. Enrique instaló entonces a Tomás Cranmer como arzobispo de Canterbury, quien le concedió la anulación del matrimonio y estableció la Iglesia Católica de Inglaterra, que podemos decir fue sufriendo cambios y por fin se hizo la Iglesia Anglicana, declarándose él mismo la cabeza de ella en el año 1534. El Enrique, ¿cierto? El rey Enrique VIII se declaró la cabeza de la Iglesia Católica Inglesa. Posteriormente, la Iglesia Anglicana, cuando rompió definitivamente sus ligaciones con Roma. Mató a protestantes y romanistas que diferían de él.
Bajo Eduardo VI, de 1547 hasta 1553, ascendió al trono siendo joven, formó la Iglesia de Inglaterra. Cranmer y otros escribieron el libro de oraciones y los 42 artículos de religión que eran bastante protestantes y con elementos luteranos y calvinistas. Los servicios eran en inglés, el clero se podía casar y la misa y las imágenes fueron prohibidas. Entonces la Iglesia en Inglaterra experimentó algunos cambios bien significativos. Bajo María I, fue una católica ferviente que se casó con Felipe de España y que hizo a Inglaterra católica romana otra vez. Inglaterra tuvo este problema. Cuando un rey estaba en el trono, Inglaterra se hacía protestante. Cuando otro rey subía al trono, la Inglaterra se hacía católica, de acuerdo con la voluntad del rey que estaba gobernando. Y así fue con María I. Era católica y entonces hizo Inglaterra católica otra vez. Los ingleses resistieron a la intervención de España en asuntos religiosos y políticos. María mandó a matar a más de 300 protestantes, muchos otros huyeron a Ginebra, de donde trajeron el calvinismo cuando regresaron. Tomás Cranmer se retractó de su protestantismo para salvar su vida. De todos modos, fue condenado y antes de morir revocó su retractación y extendió su mano derecha en el fuego para ser quemada primero por esa mano haber firmado su retractación. Bajo Isabel, 1558 a 1603, la Iglesia de Inglaterra fue establecida otra vez y prosperó, o sea, volvió a ser protestante. Los 42 artículos fueron reducidos a 39 y aceptados por el Parlamento. Miren que las decisiones religiosas eran tomadas por el Parlamento, que tenía un cuño político y no religioso. A Isabel le gustaban los cultos ornatos y la Iglesia retenía su gobierno episcopal, o sea, la forma de gobierno de la Iglesia inglesa siguió siendo el gobierno episcopal, como es de la Iglesia católica, de un obispo y de otros obispos sujetos a este obispo mayor. Los puritanos congregacionalistas y bautistas se oponían a varios aspectos de la Iglesia de Inglaterra. Bajo Jaime o Jacobo I, el mismo que Jaime V de Escócia, se publicó la famosa Bíblia autorizada, o como conocemos hoy día, King James, en el año 1611. Se permitieron juegos en los domingos y el arminianismo, provocando así la oposición de los puritanos. Aquí queremos resaltar que hasta este tiempo, 1611, por ahí, en los años 1600, el arminianismo no era algo fuerte ni presente entre las doctrinas del cristianismo reformado. El cristianismo reformado era calvinista, ¿cierto? Pero también no era conocido con este nombre de calvinismo. En esta fecha, cuando el arminianismo surgió, es que se cuñó la doctrina calvinista, como decimos hoy día, que fue exactamente para refutar el arminianismo. Entonces fue que se cuñó la
doctrina calvinista como conocemos. Entonces, hasta esta fecha, el arminianismo no estaba presente entre los reformados. Bajo Carlos I, hubo una guerra civil entre los años 1642 y 1648 y él ganó el parlamento puritano, el parlamento puritano y decapitando el rey en 1649. Un aspecto muy interesante con relación a la reforma en Inglaterra es que la fuerza política era bastante utilizada incluso para la reforma. El parlamento y Oliverio Cromwell, que era el representante, gobernaron el país durante los años de 1649 y 1660. Durante la administración puritana, la Confesión de Fe de Westminster fue compuesta por los teólogos de Inglaterra y Escocia, por orden del Parlamento, para tener una confesión en común en los Reinos Unidos. Fue adoptada por la Iglesia de Escocia y en parte por el Parlamento inglés. Cuando la monarquía de Carlos II fue restablecida en 1660, los episcopales ascendieron al poder y los principios puritanos se perdieron. Entonces, podemos observar que sempre hubo una alternancia tan política y religiosa en Inglaterra. En un momento católico, en un momento reformado. Después, reformado episcopal o de la iglesia anglicana o iglesia de la Inglaterra y reformado puritanos. Entonces, en nuestra próxima clase vamos a seguir hablando acerca de la reforma en otros países e incluso vamos a conocer un poco más acerca de los puritanos. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.